Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores, de la innovación disruptiva y la creatividad radical. Es un gusto estar con ustedes de nuevo en un nuevo episodio y bueno, celebrar un poco que llegamos ya a los 3.600 seguidores y eso es una gran noticia. Hola Percy, ¿cómo estás? Hola Aldo, encantado de estar aquí en otro episodio en Hacker Corporativo y traer otro tema muy valioso e invitados también que nos traen nuevas temáticas o temáticas también que nos pone un poco a pensar y ese pensar para actuar, que de hablar un poquito más de la información, de datos, de cómo usar las tecnologías, pero para eso Mm. ahorita les contamos de qué trata esto. Sí, así es. Este podcast nació porque tenemos esta espinita y un día nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar cuando la IA procese toda la información del mundo? ¿De dónde va a salir la nueva información? ¿Verdad? Dudo mucho que TikTok vaya a ser un parámetro de innovación de calidad para poder crear e innovar en las organizaciones y por eso invitamos a un experto en lo que es el tema. Hoy el episodio de hoy se llama La ciencia de los datos y estamos con Michael Solís. Hola Michael, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Aldo? Percio, ¿todo bien? Todo muy bien. Bueno, Michael, es un gusto estar con vos acá. Sé que has tenido una trayectoria enorme en todo el tema del mundo de la ciencia de datos y la analítica predictiva, pero bueno, la gente me gustaría que te conociera. ¿Qué te parece si te presentas y hablas un poco de quién es Michael? Perfecto, Aldo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Michael. Yo tengo básicamente más o menos unos 12 años de trabajar en la Universidad de Costa Rica. He trabajado pues en la parte de docencia e investigación y o sea, mi área pues de especialidad es de la parte de estadística y ciencia de datos. Es lo que he trabajado los Ujú, últimos más o menos 12 años. Tengo un doctorado, digamos, en Toulouse. Trabajé en Toulouse haciendo doctorado en estadística. Y pues básicamente en los últimos más o menos unos 4 años, ¿verdad? Me he dedicado más en la parte de ciencia de datos, machine learning y todos estos temas, ¿verdad? Y justamente hace el año pasado comencé, digamos, un emprendimiento nuevo, que es básicamente la parte de formación de ciencia de datos, pero desde un punto de vista donde se le enseña a la persona a entender sobre los modelos de ciencia de datos, ujú, tal cual, pero además humanizar este conocimiento a partir de habilidades, lo que llaman habilidades blandas o habilidades de poder. Entonces, es como darle esta fusión de los dos elementos a las personas o empoderar a las personas a través de los datos y otras habilidades como comunicación, resiliencia, cómo presentar, cómo pues, pre- dar a conocer, digamos, su valor en el mundo. ujú, Y pues eso es lo que estoy haciendo ahorita actualmente. mm. Genial, Michael. Quiero empezar este podcast a mí. Yo tengo mucha curiosidad espero que me alcance el tiempo con las preguntas que tengo. Y te lo platiqué ahí, cuando estuvimos hablando, ¿qué va a Ujú, pasar cuando se procese toda la información de calidad del mundo, verdad? Y especialmente ujú, ahí con lo que te pasé de que Nature encontró que más de 10.000 publicaciones científicas de los últimos 2 años son falsas, hechas con IA, y eso es una gran ujú. preocupación, porque cómo vamos a tomar decisiones. ¿Qué, qué es la información y los datos de calidad? Empecemos por ahí. ¿Qué es la data? Sí, sí, digamos, esto es un tema muy controversial, ¿verdad? Ciertamente, o sea, hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Porque Ujú, ciertamente los datos, que de hecho el principio básico de cualquier modelación o cualquier proceso que usted quiera hacer es, ¿verdad? Lo que te dicen, ¿verdad? Datos basura es resultado basura, ¿verdad? Básicamente esa es como exacto. Ujú, la ecuación, ¿verdad? Entonces, ciertamente, digamos, obviamente, pues pensar en qué va a pasar cuando la IA procese toda la información del mundo, pues es algo muy teórico, ¿verdad? O sea, todavía no tenemos el conocimiento real, pero sí ciertamente lo que sí se nota mucho es que todos los modelos que uno construye para producción o para otro, o sea, o para exploración, digamos, de datos en general, de alguna forma son reciclados, ¿verdad? Ciertamente. O sea, se siente como, o no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes hacen, por ejemplo, eh, yo he traveseado un poquito con estas aplicaciones, digamos, de IA para hacer apps y cosas así. Y al final todas tienen la misma carátula, todas tienen la misma forma, ¿verdad? ujú, Entonces como que Ajá. ciertamente la misma estructura es, ¿verdad? Entonces,
Ahora, un dato de calidad, digamos, básicamente uno tiene que entender de que los datos de calidad tienen que ser, ciertamente de alguna forma, o sea, que exista esta responsabilidad o que alguien fue responsable de generarlos, ¿verdad? O de tener este seguimiento, esta trazabilidad en general para decir, ok, este dato pues tiene un sentido para un negocio o para una Ujú, empresa y que yo soy responsable de ese dato en general. Ciertamente las IAs, digamos, ese es el tema, o sea, no son responsables tal cual, y por eso es que yo, bueno, en mi opinión, digamos, no son todavía aptas para reemplazar humanos, ¿verdad? Son Ajá. okey, aptas para potenciar humanos, ¿verdad? ujú, Ciertamente. Porque claramente, o sea, con una IA puedes hacer un montón de cosas, y como este podcast, por ejemplo, u otras cosas, ¿verdad? Pero, pero ciertamente no son responsables a la hora de que usted les diga, bueno, voy a darte una instrucción, voy a darte una indicación. Ella no es responsable, o sea, ella no es responsable para Ajá. decir, ok, lo que sea que yo haga después de esto, digamos, no hay una consecuencia para mí en particular, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez para resumirlo más fácilmente es los datos de calidad son aquellos datos que son generados a partir de un proceso de responsabilidad y de trazabilidad sobre todo, ¿verdad? Que eso es como tal vez Ajá. lo más importante, o sea, que usted pueda ser consciente de que todo eso está ocurriendo y que usted pueda, digamos, darle en cada punto algún cambio si usted necesitara de alguna forma hacer ese cambio. okey. Ajá. Michael, me quedo pensando un poco en lo que me dices, y yo creo que tratando de separar un poco conceptos, hoy mucha gente piensa que, o cree, digámoslo así, que porque una IA puede analizar, por ejemplo, algún dato, algún tipo de información, ya está haciendo ciencia de datos, a veces, por el Ujú, simple hecho sí, de estos detalles. Pero hay una enorme diferencia entre procesar información, pienso, y construir conocimiento de esa información claro, que sea total. útil. Por Ajá. ejemplo, desde un punto de vista innovador, o sea, que es lo que desde el Rocket Innovation vemos mucho ese punto, es cuando trabajamos con empresas muchas veces, me imagino yo que el problema no es que no tengamos datos, sino más bien que tenemos datos de sobra, pero el problema no siempre, que tal vez no tenemos claro, es que no sabemos cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos Ujú, para empezar a analizar o entender un poco la ciencia de datos. Y aquí es ujú, donde se me viene a la mente de lo que estás comentando también, que es entonces, entendiendo la ciencia de datos, o sea, ¿qué parte de la ciencia de datos sigue siendo profundamente Ajá. humana? O sea, hay algo que ujú. necesitas a los humanos más que simplemente tenemos o no tenemos la información aquí en la empresa o en la organización donde estamos. Cierto. Sí, no, que pregunta más interesante, de hecho, Percio, porque, mira, yo lo veo de dos puntos de vista, o sea, ciertamente las empresas tienen, o sea, toneladas de datos que usar, ¿verdad? Para hacer un montón de procesos internos, ¿verdad? Claramente, digamos, son dos factores, digamos, que tal vez uno podría visualizar. Está el tema de que no existe tal vez esta persona, digamos, técnica que te pueda decir, Ujú, ok, usted tiene esta cantidad de datos y yo podría hacer esta cantidad de análisis con esta cantidad de datos. O, por Ajá. ejemplo, que existe esa persona técnica, pero tal vez la persona técnica tal vez conoce alguna cantidad finita de, pues, de técnicas, algoritmos o metodologías que podría usar y tal vez esas metodologías se quedan cortas para tal vez lo que la empresa quiera, ¿verdad? Entonces hay como esas dos opciones, ¿verdad? Entonces, ciertamente una IA podría potenciar a esa persona y decirle, ok, bueno, tal vez en un prompt, tengo esta estructura de datos, ok, dime qué puedo hacer con respecto a esto, o quiero, no sé, encontrar ciertas métricas o encontrar ciertas, ¿verdad? Estructuras, ¿verdad? Entonces, ayúdame a hacer esto, ¿verdad? Bueno, eso es una forma de potenciar al humano, ¿verdad? Darle como este tipo de ayudas, digamos, para que la persona pueda pues mejorar sus habilidades, ¿verdad? Pero, digamos, ahí también, digamos, el tema es cómo, cómo hacemos que el humano también piense de forma creativa, ¿verdad? Claro. ujú, Para que este humano diga, ok, vamos a ver, necesito calcular cierta métrica, ¿verdad? Entonces, sí, tal vez la métrica no está tan clara, digamos, porque a veces sucede.
irte a Ujú, marketing, ocupas irte a, no sé, a recursos humanos, ocupas irte a un montón de otras partes, ¿verdad? Y como modelar alguna otra interacción que tal vez no está dentro de la base de datos per se, ¿verdad? Entonces, ujú, y ciertamente eso ya es muy humano, ¿verdad? O sea, sí, eso ya es como la Bien, calidad del recurso humano que vos tenés que contratar, ¿verdad? Porque ciertamente ujú, una persona que tiene una mentalidad un poco más, ¿verdad? Vamos a decirlo así, como más cuadrada, ¿verdad? Más de solamente sé hacer cierto tipo de cosas, pues no vas a poder innovar, digamos, con ese tipo de personas, porque tal vez las personas, aunque pudieran usar una IA, la IA les va a decir algo y tal vez esa persona no va a aceptar eso, ¿verdad? Es por eso que, digamos, es como lo comenté al inicio, o sea, en el proyecto que estoy trabajando, pues yo trabajo mucho sobre esto, o sea, cómo hacer que el humano, digamos, potencie esas habilidades y sobre todo cómo lograr, digamos, cambiar ese chip para decir, ok, vamos a bien, hacer digamos, algo innovador, pero sobre todo pensando en la parte de datos, ¿verdad? O sea, cómo pensar diferente, o sea, cómo hacer esta estructura diferente, digamos, de cómo no solamente quedarse con los modelos tradicionales, sino entenderlos y además ujú. generar valor, digamos, a partir de esto, ¿verdad? Pero ciertamente sí es algo muy humano y es algo, sobre todo la parte creativa, y nada más para tener esta idea. De hecho, digamos, el Jobs Report, digamos, que Ujú, saca el Foro Económico Mundial, dice más o menos que las habilidades más fuertes que las empresas están ahorita, pues, realmente requiriendo, más que ujú, la parte técnica, ¿verdad? Que es realmente muy importante, pero más que la parte técnica son estas habilidades de comunicación, de pensamiento crítico, pensamiento creativo, resiliencia. O sea, como todo este tema, digamos, de que una IA, pues posiblemente no podría ser tan fácil de replicar, son todas esas habilidades que el Jobs Report, digamos, está, digamos, creando como más de valor. Entonces, es algo que también hay que considerar. eso me parece, bueno, dos cosas, que esto que dice Percival de saber diferenciar entre información y conocimiento, ¿verdad? Y de hecho lo publiqué en mi blog este domingo que era, y lo que decía es, vamos a ver, si hoy la IA tiene la información ya procesada para todas las empresas, eso quiere decir que si todas las empresas le piden con el mismo prompt, dame 5 ideas de una campaña de marketing, la probabilidad de que la campaña sí, sea la misma para ese grupo de empresas es altísima, ¿cierto? Y ahí es Probablemente. donde entra el criterio humano. Y a mí me ha pasado mucho, nos pasó hace poquito en un ejercicio con la gerencia de electricidad del ICE, que para los amigos de Centroamérica y Colombia y México que nos escuchan es la empresa más grande de energía de Centroamérica. Y estábamos haciendo un análisis de tendencias y algo interesante es que nos arrojó datos que ya los directores ya sabían. ¿Me explico? Ujú, Y ujú, entonces decían, eso no es nuevo, sabemos que vamos para allá, esto no es nuevo, sabemos que vamos para allá, esto ya lo estamos ujú, trabajando. Entonces yo decía, el problema es la pregunta de origen y ahí entra ujú, mucho el perfil profesional como el tuyo, Michael, que es personas que entendiendo el método científico puedan hacer preguntas que cuestionen ujú, y exijan a la IA, al modelo de IA, ujú, ¿verdad? Que no ujú, está pasando ujú. hoy día. ¿Qué pensás de esto? No, no, de hecho, estoy totalmente de acuerdo. O sea, y vamos a ver, justamente por eso es que empecé mi proyecto, porque yo siento que actualmente hay vamos a ver, ahora existe, digamos, siento yo un déficit o no sé si un déficit, ¿verdad? Tal vez como em, una tendencia, podríamos decir, digamos, de gente que dice, ok, yo ya sé hacer y puedo hacer Machine Learning, puedo hacer IA. ¿Por Mm, qué? Porque agarro Claude o agarro ChatGPT, ¿verdad? Codex y tiro 4 prompts y me tira todo el código. Claro, el código bonito, o sea, es lindísimo. Te genera cosas bellísimas mm, en un solo tirón, ¿verdad? El problema es cuando esa persona llegue y diga, ok, pero para empezar, es lo que vos decías, ¿verdad? Para empezar, ¿qué es lo que tengo que resolver? ¿Verdad? O sea, ese es el tema, o sea, cuál es el tema para resolver? Y sobre todo, y una cosa muy importante es que
muchas personas, digamos, o sea, más que todo, yo pienso en la parte, en los técnicos, tal cual, ¿verdad? Quieren dar soluciones, digamos, técnicas a problemas que posiblemente son soluciones de negocio, ¿verdad? Mm, Em, sí, claro. ¿Verdad? Porque ciertamente un problema técnico, ¿verdad? Puede ser, no sé, hice un modelo de Machine Learning que haga ¿verdad? El tema Ujú, es em, cómo resuelve ese modelo Machine Learning cierta, digamos, cierto problema que me está urgiendo ahorita resolver, ¿verdad? Y sobre todo, ¿cuál de las métricas que ese modelo podría arrojar es la que realmente me puede ayudar a, pues, entender si mi negocio está bien o está mal, ¿verdad? Ah, Entonces, como te digo, usted agarra un Claude o agarra cualquier IA, le tiras el código, perfecto. El problema es que ahora el humano necesita en este momento decir, ok, o sea, de todo esto que me tiró, que es bellísimo, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para, digamos, ah, pasárselo a, digamos, a mi empresa, ¿verdad? Y, y total, digamos, empieza sobre todo por conocimiento de negocios y sobre todo también un tema que mucha gente pues olvida es cómo crear, digamos, historias sobre los ujú. datos, ¿verdad? Entonces, porque a veces yo te puedo decir, eh, tal modelo me dio 0.5 de tal métrica. ¿Qué Ok, significa el perfecto. número? ¿Qué significa el número? Exacto. O sea, ese número me dio ujú, eh, claro, X, ¿verdad? O sea, pero entonces también es, mira, es que con este modelo estamos reduciendo en X cantidad las pérdidas. Perfecto. Ve, esa es la historia que uno tiene que tratar digamos, de sí. comunicar, ¿verdad? Y es una habilidad que la gente no está logrando tampoco, pues, entender cómo comunicar historias, cómo generar historias a partir de los datos, ¿verdad? Eso es Mm, también muy importante. Qué interesante, porque me quedo pensando en que tener datos no significa entonces tener inteligencia, en realidad, No, que creo que mm, es una premisa falsa que piensan las personas, y ahí es donde entonces las empresas no se están volviendo más inteligentes por tener dashboard donde los están viendo los datos, sino no, se están volviendo inteligentes las empresas que están preguntando o aprendiendo a decidir mejor con esa información, que lo que claro. me quedo pensando es que sí, usar la IA, entonces no significa capturar el valor de los datos, masticarlos, sino más bien es cómo entendemos, o sea, cuál es la pregunta correcta que nos permita analizar mejor esos datos, o Mm, sea, para que al final si tengamos, por ejemplo, en la empresa ciencia, criterio, ujú, cultura, o sea, que todo eso nos permita tomar mejores decisiones, decidir mejor basado en la información y en las preguntas, o como estemos intentando responder las preguntas de los datos que están apareciendo en una ujú, pantalla, en un dashboard, en un informe, por ejemplo, en algo que se mm, nos está dando, que venga de la IA o que venga de minería, por ejemplo. ujú, ujú. Sí, total. De hecho, digamos, pensarlo así, tal vez, para que tal vez redondeemos un poco la idea. Más o menos antes se decía que, ¿verdad? Que la ciencia de datos era el trabajo más sexy, ¿verdad? Eso lo dijo el CEO de Google hace tiempo, ¿verdad? Em, pero, digamos, también lo que la gente, pues, estaba un poco en esa frase, digamos, engañada, es que más o menos el 80% de las veces que vos ocupabas hacer un modelo, era 80% limpiando los datos, ¿verdad? claro. Ajá. Y un 20% ahí ejecutando ya los modelos, eso, ¿verdad? Todas las cuestiones, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahorita, a como está, pues, la estructura de la IA generativa y todo esto que tenemos, pues, más bien, yo creo que el 80% de nuestro tiempo, ¿verdad? Debería ser Mm, pensado en, ok, ¿cuál es el contexto que yo le tengo que dar a la IA para hacer la pregunta correcta para que él me genere el código correcto, exacto, exacto. ¿verdad? Ese es tal vez el tema, Sí, ¿verdad? Es el gran Ok, reto. es- y, y claro, pues, es un gran reto, ¿verdad? Porque ciertamente tenés que dar mucho contexto, entender qué es lo que vas a preguntar, qué es el resultado, incluso cuál es el resultado que vos esperás que genere, ¿verdad? Porque ciertamente, digo, hágame un Excel, bueno, ahí sí, hágame un Excel, y ahí ya va a ser un Excel como quiera, Mm, pero, ok, hágame un Excel con tales, ¿verdad? Con tales
métricas, con tales filas, con tales columnas, que haga tal, 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 tum, ¿verdad? Entonces, y entender esa estructura lleva tiempo, ¿verdad? Lleva tiempo y, Ah, bueno, hay herramientas que ya te generan, pues, ciertos skills y, ¿verdad? Como Claude, que te genera skills y que te generan agentes y toda la cosa, ¿verdad? Pero más que la herramienta, digamos, que vos ocupes, yo creo que aquí lo importante es entender que vos necesitas, sobre todo, darle mucho contexto a esta IA para que cuando vos preguntes cosas muy específicas, él te responda cosas muy específicas, ¿verdad? sí, claro. Ujú. Porque entre más libre usted le deje estas preguntas, estos prompts, pues él va a simplemente a funcionar, digamos, de acuerdo a cómo les ha funcionado. De hecho, más o Ah, menos ustedes conocen, digamos, un poco cómo funciona una IA, pero digamos, es básicamente tomar o sea, una cantidad de lenguaje, digamos, pasarlo por un transformer que llaman, ¿verdad? Lo pasan por un transformer y eso lo que hace en el fondo es ubicar las palabras en un espacio multidimensional, digamos, piénsenlo como en una cajita, digamos, llena de palabras, ¿verdad? Y lo que se ajá, hace es simplemente a, a- a punta de probabilidad, ¿verdad? Ubicar cuáles palabras se parecen, digamos, dentro de esa cajita en el exacto. espacio, ¿verdad? Ah, muy Entonces, bien. obviamente, entre más cercano vos encerres, digamos, a la IA en una cajita más, digamos, más contextualizada, pues las palabras que va a generar va a estar más cerca, digamos, de la respuesta que vos estás buscando. Ajá. Entonces, pues ciertamente es un tema, pues, complicado, ¿verdad? Porque entonces la pregunta es cómo genero contexto, de ahí, es la persona que tiene que generar, ¿verdad? Pero ciertamente sí, sí es como lo más importante. Para mí, el 80% del tiempo debería ser generar contexto, sobre todo para la IA. Ujú. Hace poco Eric Schmidt decía que la IA no tiene contexto y lo ponía en este ejemplo y me gusta mucho y casi siempre lo repito, que es la IA no tiene conciencia ni necesidad de supervivencia para definir el contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Mm, La IA no tiene necesidad de encontrar la cura para el cáncer, no tiene necesidad de ujú, descubrir el octavo estado de la materia o no ujú, tiene ujú, ese sentido de curiosidad que es muy humano, ¿verdad? Y algo que pasa hoy es, o que la gente no sabe, es que la IA trabaja con información de investigación secundaria, no primaria, ¿verdad? ujú, ujú. ¿Qué te parece si le aclaramos un poco a la gente qué es investigación primaria y por qué tenemos que tratar de aprender a hacer investigación primaria, que es lo que nos da ese contexto a nosotros, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, bueno, tal vez para agregar un poquito sobre esa idea que tenés, que es muy interesante, digamos, creo que esa parte del contexto, por ejemplo, lo que dijiste, la cura del cáncer o cualquier, ¿verdad? Creo que eso es muy relacionado con el tema de la responsabilidad. Vos, Ajá, una IA no tiene responsabilidad. Ujú. no, Entonces, o sea, por ejemplo, si estamos en una pandemia, ¿verdad? Y tenemos no sé, como la pandemia, ¿verdad? Los científicos que estaban haciendo la vacuna, digamos, contra el COVID, ¿verdad? Pues posiblemente esas personas estaban demasiado, o sea, sentían un llamado de responsabilidad tan alto que tenían que trabajar doble para ver si lograban hacer esa vacuna a tiempo, digamos, para que todo el mundo, pues, ajá, que se curara, ¿verdad? Entonces, y obviamente, pues otras cosas, ¿verdad? Equipos de salud y toda la cosa, ¿verdad? Por decir un ejemplo, ¿verdad? Pero digamos, en eso uno puede trasladar esta misma idea a las empresas, digamos, sobre todo este tema de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, y bueno, y el tema de la investigación primaria, pues sí, es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno investiga, em, vamos a ver, cuando uno investiga, en realidad, el proceso de investigación, yo lo pienso como un fallo continuo, ¿verdad? Eso es como mm, lo que uno eso hace, es, ¿verdad? En el fondo, ¿verdad? Es un fallo continuo, ¿verdad? Donde usted, pues, tiene una hipótesis, ¿verdad? Sobre Ujú. cierto fenómeno, digamos, que se quiere tratar de construir, ¿verdad? Esa hipótesis usted la prueba a partir de, bueno, en mi caso, algoritmos, digamos, fórmulas o lo que sea que uno quiere tratar, pues la prueba logra entender un poco el mecanismo de lo que está tratando de hacer y luego se da cuenta que falló, ¿verdad? Porque eso ocurre, ¿verdad? Eso es lo más normal del mundo. O sea, el 99% de las veces que uno hace algún tipo de investigación,
uno siempre falla, o sea, no Ujú. Sí. funcionó, ¿verdad? Y, y listo, o sea, uno aprende, digamos, de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y luego corrige el error que tuviste y luego vas y vuelves a hacer, digamos, el experimento, ¿verdad? Entonces, creo, digamos, y la IA, digamos, en el fondo, como es una, digamos, un mecanismo que lo que hace es absorber contenido, digamos, de Internet, Ajá. ¿verdad? Y posiblemente contenido de papers también y contenido de, ¿verdad? O sea, si toma De investigación, ¿verdad? Wikipedia, En el como fondo. ChatGPT, de Claro, Wikipedia o como bueno, Reddit, ¿verdad? Que de hecho ajá, sí, sí, También. sí. hicieron un reporte en Perplexity, me recuerdo hace poco, Ujú. que hicieron cuáles son las fuentes principales que usa para citar, ¿verdad? Y creo que la mayoría o gran mayoría es Reddit, ¿verdad? Para hacer Ujú. este tipo de... Pero Reddit y entonces, por ejemplo, Wikipedia son las claro, 2 más claro, pero citadas. lo has citado, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, digamos, un problema, digamos, tal vez el problema más básico es cuando usted llega y hace investigación, ¿verdad? Usted pasa todo este proceso de fallo, ¿verdad? Que puede tomarte meses, ¿verdad? De alguna forma. Y luego usted, cuando ya encuentra el resultado que andas buscando, ¿ok? De alguna forma tenés que sintetizar, digamos, en unas 10 páginas, ¿verdad? Unas 10 15 Ajá. páginas, que es el paper, ¿verdad? O el artículo ya Exacto. científico, ¿verdad? ¿Ok? Pero ciertamente esas 10 15 páginas no, vamos a ver, no refleja todo el sistema de fallos que tuviste que hacer para llegar a ese resultado. Uno nada más pone eventualmente, mira, sí, esta es la introducción, o sea, este es el contexto, esta es la metodología, esos son los datos, mis resultados y conclusiones. Listo. O sea, ya tengo más o menos la estructura Ujú. de lo que tengo que hacer. Pero, digamos, creo que para una empresa igual es tan importante el fallo como el éxito, ¿verdad? Claro. Porque ahora, obviamente un fallo controlado, o sea, usted tiene que fallar de forma controlada, de alguna forma, Ujú. y ciertamente si usted no falla, no está entendiendo su negocio tal cual, ¿verdad? Entonces, digamos, mi recomendación para la gente que está escuchando el podcast y que, como si gente que es técnica o no técnica, digamos, es, o sea, no le tengan miedo al fallo, ¿verdad? Nada más controlen dónde van a fallar, ¿verdad? Exacto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer un pequeño experimento, digamos, de decir, bueno, vamos a poner en marketing Ujú. X cosa, ¿verdad? Y tiramos ese experimento, vamos a ver cómo nos va con esto. O vamos a tirar un nuevo productito pequeño, pero algo chiquitito que me costó, digamos, no sé, $1000 o algo así, ¿verdad? Y vamos a tirar esto a ver cómo nos va, ¿ok? Y algo así. Entonces, como que usted va tirando experimentos y va fallando de a pocos, ¿verdad? Y eso le ayuda a uno mucho, sobre todo a entender el contexto de dónde está uno ubicado. Entonces, por ejemplo, si eventualmente quisieras después hacer un nuevo em, producto o tirar un app o tirar lo que sea, ¿verdad? Que quieras hacer, ok, ya tenés demasiado contexto a partir de tus fallos para decirle Ujú. a ella, vea, ya, hice esto, me dio esto, fallé en esto, me encontré tal problema, y esto no me funcionó. Y, ¿verdad? Y entonces le empiezas a tirar así la lista completa de todos los fallos, todos los aprendizajes que tuviste, ¿verdad? Ahora sí, después de todo esto, y después de hablar con clientes, y después de Sí. hacer todo esto, necesito este producto final, ¿ok? ¿Ves? Listo, o sea, ya tenés el 80% del problema ya listo. O sea, ya la IA te puede generar código, te puede generar estructuras o Claro. lo que sea, ¿verdad? Dale, dale, perdón, disculpa. No, claro, Michael, me quedo pensando en esto que dices, en algo que suena muy bien, pero, o sea, me pongo a pensar, o sea, existe un grandísimo riesgo de que las personas utilicen la IA para analizar los datos sin que realmente Ujú. comprendan lo que están interpretando también. O sea, lo que vos dices, porque es Por decir, el supuesto. 80% está en el contexto. Totalmente de acuerdo con vos, pero ¿qué pasa? O sea, y aquí es donde me voy un poco más estoy pensando en esas habilidades humanas también, porque digo yo, imaginémonos que, por ejemplo, hoy alguien pueda subir una hoja de cálculo Excel a la IA, por ejemplo, la cosa me dice, y Ujú. simplemente le diga, dame los insights principales. Yo digo, la respuesta que la IA va a dar suena súper bien. Puede tener Ujú. bullets, conclusiones, gráficos, recomendaciones, y uno dice, wow, esto es buenísimo haciendo y usando la IA.
Pero, ¿qué Ah, pasa si la persona en realidad no sabe si el análisis tiene sentido o no? O sea, si no Ujú, entiende ujú, que hay sesgos, si no hay muestras, si no hay correlación, si no hay causalidad, si no hay contexto del negocio, por ejemplo, entonces al final digo, sí, hay toda una habilidad humana, pero también podemos estar en una burbuja sesgados de creer que yo soy buenísimo entendiendo el contexto y explicándolo. Y solo porque tal ujú, vez le di unas palabras muy nice y la IA me dio algo que yo tal vez nunca lo hubiera escrito tan claro, podría yo pensar que estoy entrando y estar analizando los datos de forma correcta y sería al final una habilidad humana que es una percepción interna de cada uno, ¿verdad? Que puede ser muy bueno y no lo es en realidad. ujú, ujú. ah, Sí, sí, total, Percy. De hecho, estoy de acuerdo con vos. Y, digamos, y yo creo que ahí viene parte de la responsabilidad, digamos, pero en dos vías, ¿verdad? Ciertamente una responsabilidad de la persona técnica que está haciendo el análisis, ¿verdad? Porque ciertamente Ajá, es pues el que está generando esto, pero también una responsabilidad de la parte de las jefaturas o gerencias o altos niveles, digamos, donde va a decir, ok, me entregaste esto, esta persona, digamos, tipo C-level, tiene que decir, ok, esto no me sirve, ¿verdad? Y exacto. ahí es donde viene la responsabilidad, digamos. Es como decir, vea, esto no me está sirviendo, necesito que usted resuelva esto, porque no, esto no tengo el insight ajá, correcto, digamos, sobre esto, ¿verdad? Ah, Entonces, porque si también estas personas que son C-level, jefes, managers o lo que sea, dicen, aceptan los resultados que las personas de técnicas están dando, entonces ahí sí entramos en la burbuja, digamos que puede estallar, ¿verdad? sí, Yo creo que en algún punto dentro de la cadena de comando tiene que alguien parar esto, ¿verdad? Obviamente lo ideal, digamos, y por eso es que, como les digo, por eso es que yo estoy trabajando en mi proyecto, es empezar desde la base, o sea, que la base ah, esté muy sólida para que digamos, que la gente de alto nivel pues ve, logre, digamos, entender, pero ciertamente si la gente de alto nivel no lo está haciendo, pues también es un problema también de la cultura de la empresa, ¿verdad? En general. mm, No sé si esto tiene no, sentido para ustedes. aquí me voy a lo que estaba pensando. Entonces, si el C-Level, por ejemplo, no está entendiendo los datos, me pongo a pensar, yo te diría, tendría que el C-Level no se va a volver un científico de datos tampoco, ¿verdad? O sea, No, no, jamás, pero, jamás. pero ¿hasta qué mm, punto sí debería entonces estar entendiendo y entrenándose para entender el contexto de los datos, qué datos sí, qué datos no? Y cuando la información salga, como lo dijiste ahora al principio, hacer las preguntas correctas también. Decir, Ujú, hmm, exacto. tengo dudas de esta información o la podría cuestionar o podría darle información adicional a la IA que hay de investigación de otras cosas que se han dado para decirle, me gustaría que revises esto con mucho más profundidad, por ejemplo, o analices este tipo de variables que ujú, tengo al respecto. No, no, claro, claro. De hecho, vamos, un C-level jamás va a volverse un técnico. Eso es digamos, parte de digamos, de la lógica. O sea, no vas a poner a un jefe a hacer código, ¿verdad? Porque ese jefe posiblemente está ocupado haciendo otras cosas, ¿verdad? ah, Entonces, eso jamás, ¿verdad? Pero el tema es que es esta jefatura, este jefe, sí debería decir, ok, lo que me entregaste no lo estoy entendiendo. Y si yo no lo estoy entendiendo, pues posiblemente otras personas que están en el mismo nivel tampoco lo van a entender. Entonces, esa ah, persona debería en ese momento frenar, digamos, el proceso de subir esa decisión hacia arriba, ¿verdad? Hacia más arriba, y decir, ok, no, la pregunta que usted tuvo que haber respondido es esta, ¿verdad? Ajá, O el contexto es este, o tenemos que resolver otra cosa, o tal vez la métrica que ah, me diste, el resumen, no es la correcta. Obviamente esta persona no va a decir, es que el modelo usó X o Y o cuántos parámetros o lo que sea, jamás. no me importa, o ah, sea, decir, o sea, lo que ocupo es que necesitas que resuelva el problema, ¿verdad? que tenga sentido. Pero que tenga sentido, ¿verdad? Entonces, esta persona, porque por ejemplo, obviamente una jefatura va a subir digamos, el, digamos, el modelo sube o la decisión va a subir a cierta jefatura y luego esa jefatura va a salir a otra y así hasta llegar a, o sea, a Ah, un punto donde va a tener que llegar a alguien que tome una decisión más importante general, ¿verdad? Ujú, Entonces, en algún punto tiene que pararse, digamos, sí, ese, digamos, ese modelo mal o esa decisión mal fundamentada, ¿verdad? Y alguien tiene que sí. detectarla, ¿verdad? Yo, Entonces, ujú. dale, dale, perdón, disculpa. No, me gustaría construir sobre esto porque yo creo que
para que realmente las organizaciones lleguen a potenciar la IA, mae, tienen que darse 3 cosas que hoy nos están dando. Uno, calidad de hipótesis. La mayoría de las hipótesis son alcanzables. ¿Qué quiero decir con esto? En la mayoría de las organizaciones se utiliza el experimento para confirmarme supuesto, no para Ujú. Ujú, confirmar un supuesto del mercado. Y para yo confirmar un supuesto del mercado, la hipótesis tiene que ser una hipótesis retadora para el experimento. ¿Me explico? ujú, ujú, Porque si yo voy a decir, bueno, voy a comprobar que a la gente, a las personas del segmento de verdes, les gusta el verde, dude, eso no ujú, es claro, sí, una sí. hipótesis poderosa, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en las organizaciones es aprender a plantear hipótesis, ¿verdad? Ujú, ujú, El ujú, segundo elemento y un problema que tienen la mayoría de las empresas es que la mayoría de los datos que tienen son datos observables, pero no tienen muchos datos que no son observables, ¿verdad? Y vos en analítica y para poder predecir comportamientos no puedes, por ejemplo, hace poco nos decían, es que queremos hacer un modelo predictivo de probabilidad de aumento de crédito en la tarjeta de crédito. Ok, ¿qué datos tenés? No, solo tenemos los datos de las transacciones. No es suficiente porque para hacer predictibilidad te tiene que ser multivariable. Sí. ujú, ujú, Entonces, y el tercer elemento es la calidad de cuestionamientos que haga el C-Level. O sea, un C-Level, el dato no es importante para el C-Level. El supuesto detrás del dato es lo importante para el C-Level. Y yo me ujú, acuerdo, ujú, mi jefe, eh, Pablo Fuentes, él había estudiado management en Harvard y tenía una especialidad en ciencia de datos. Y nosotros le presentábamos el plan de marketing y le decíamos, la categoría va a crecer 8%. A él no le ujú, importaba el 8. Él decía, ok, ¿cuáles son los 5 supuestos que me reafirman que vamos a crecer 8? ujú. ¿Verdad? Y él se enfocaba en cuestionar los supuestos, no el número, porque vos no Ujú. puedes dar el número, porque el número lo tira la matemática, la estadística. Ujú, Sí. sí, total. Y yo creo que esas 3 cosas son las que tienen que pasar en las organizaciones y hoy no pasan, ¿verdad? Ujú, Ah, ujú. que, Sí, sí, que de ahora que hecho, Aldo, perdón. ajá. No, 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 disculpa, presidente. nada más sumo ahí que ahora que Aldo menciona esto también, le sumo es que me quedo pensando, Aldo, en el cuestionamiento de las hipótesis, pero pienso también, claro, para llegar a ese cuestionamiento tenés que también tener habilidades que te lleven, por ejemplo, a pensar diferente como el pensamiento lateral. Por ejemplo, Ujú, ujú, que estás viendo algo y digo, sí, no puedo pensar obviamente lo más obvio, tengo que pensar ujú, partes o cómo cuestionaría, por ejemplo, supuestos novios. Y doy un ejemplo básico. Es como que cuando, y me encanta este ejemplo, cuando antes de existir la taza, todo el mundo, digo, obviamente estaba el vaso, un lugar donde echabas el líquido, pero el vaso se calentaba y te quemaba la mano. Y si yo hubiera pensado, aumentémosle la IA me dice que lo que hay que hacer es más grueso el vaso, darle más información, darle más fortaleza al material del vaso. Claro, estoy aumentando, en lugar de decir, pero y lo que necesitas es pensar fuera del vaso y ponerle una agarradera que no se caliente con el vaso. ujú, Y eso ujú, es lo que al final son los ángulos no obvios de mirar un problema para ahí sí tener el pensamiento científico y decir, mira, esos ángulos no obvios podríamos validarlo con algún tipo de evidencia, algún experimento que hagamos para darnos cuenta si tiene sentido, que ahí es donde yo creo que no sé hasta qué punto, y me encantaría que Michael nos hables un poco de esto, es que tanto entonces la IA, los datos, todo esto que está pasando, se sale de esa curiosidad también y ve más ujú, allá ujú, de eso de lo que no es obvio y que el ser ¿O humano, no? tal vez con ese contexto, está viendo hasta otras cosas que dicen, no tienen ni sentido, pero en ese no sentido podría funcionar algo que no habíamos pensado. ujú, ujú. Sí, sí, total. Bueno, de hecho, por ejemplo, lo que decía Aldo para empezar tal vez con como recapitular. Por ejemplo, tu jefe, digamos, me parece que, digamos, es como el comportamiento ejemplar, digamos, de que eres un C-Level. O sea, es como decir, si por ejemplo Ujú. vos le presentaras un modelo a esta persona que fue nada más escupido por una IA, ¿verdad? Sin un tipo de análisis, ¿verdad? Lo destroza. Esta persona te lo destroza, claramente, ¿verdad? Entonces llega y te Sí. dice, no.
paren aquí, o sea, vuelva otra vez al inicio, hágalo de nuevo hasta que me resuelva, digamos, el problema que estaba buscando, ¿verdad? Entonces, Ujú, creo que eso es tal vez el comportamiento responsable que debe tener, digamos, ¿verdad? Los niveles, digamos, de arriba, ¿verdad? ujú, Con respecto a las partes técnicas, ¿verdad? Bueno, incluso, y eso, insisto, es también todo el tema, ¿verdad? ¿Cómo lograr que este comportamiento sea consistente en toda la cadena, digamos, de mata, ¿verdad? Porque ciertamente, si vos esperás que los técnicos o que tiren modelos o análisis sin pensar, le están recargando el trabajo también al C-Level para que ese C-Level piense qué es lo que cómo tiene que corregir a estas personas, ¿verdad? Y entonces ujú, ahí empieza un poco, digamos, con el tema digamos, de la, de cómo se llama esto, de que hay despidos masivos y toda la cosa, ¿verdad? Porque No. posiblemente, ujú. ¿verdad? Y tal vez, perdón, Percy, disculpa, nada más, volveme a recapitular lo que me preguntaste sobre el tema de... No, de pensamiento lateral, que Ah, ahora sí, que sí, Aldo sí. hablaba un poquito de la evidencia de las hipótesis, pero yo digo, sí, sí, podemos hacer evidencia, podemos hacer datos, pero si no pensamos de manera distinta, no obvia, ¿cómo voy a Ujú, cuestionar realmente que la IA o los datos no me dan la misma línea que le están dando a todos y que estamos viendo ujú, que, ujú, que ahí es donde yo digo que es ese poder humano de cómo veo algo que no está pasando y no está en la información tampoco? ujú, Mm, ujú. Sí, sí, eso totalmente. De hecho, yo lo pienso tal vez así vamos, de lo que yo pues tengo experiencia, digamos, es lo siguiente, digamos, yo creo que la IA, dado que tiene toda esa estructura, digamos, universal, entre comillas, ¿verdad? De conocimiento, ¿verdad? Uno podría decir, ok, uno podría de alguna forma, pues apropiarse de ideas o entender ideas que otras personas han tenido, ¿verdad? De alguna forma, Perfecto. ok, que tal vez a uno mismo tal vez no se le hubiera ocurrido, ¿verdad? exacto. Por ejemplo, digamos, el tema del vaso y la jarra, pues tal vez uno podría decir, ah, mira, sí, hay gente que tal vez hizo la jarra el vaso más ancho o con otra forma, lo que sea, Ujú, ¿verdad? Pero, digamos, ciertamente cuando usted ya está tratando o sea, creo que esto te da como como que de alguna forma que democratiza un poco el conocimiento para decir, ok, ya tenemos más o menos todo, de alguna forma, como una línea base, digamos, obviamente, entre más ustedes la IA y entendés como la estructura de cómo funciona, pues ya tengo una línea base de conocimiento que yo puedo generar ciertas cosas con cierta cantidad de rapidez o cierta Ajá. cantidad ujú, de calidad, ¿verdad? Base, ¿verdad? Base, ¿ok? No digo que sea de calidad total, digamos, simplemente que sea de calidad base, que ya podrías generar algunas cosas, ¿ok? Em, y a partir de eso es donde ya empieza la diferenciación humana, digamos, ok, que el humano dónde puede subir, digamos, a partir de esto. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, seamos honestos, o sea, si usted antes quería hacer un app, por ejemplo, de alguna cosa, solamente gente con algunos fondos o ujú, algunas, o sea, hace unos 10 años, por decir algo, ¿verdad? Con gente con fondos o gente o compañías grandes, ¿verdad? Que tuvieran plata para gastar y toda la cosa, o sea, contratar ujú, un developer, ¿verdad? Para hacer todo y toda la cosa. Seamos honestos, ahora más o menos cualquier persona con Claude y unos $100 puede hacer un app en es un mes, cierto. ¿verdad? O sea, Ujú, ok, o sea, es decir, más o menos así funciona, ¿verdad? Entonces, no digo que el app sea lo mejor del mundo, ni que va a resolver un problema fundamental, pero lo puede hacer, ¿verdad? Em, ujú, Entonces vean que de alguna forma estas tecnologías democratizan, o sea, roban de alguna forma, entre comillas, información que ya tienen, digamos, la gente, digamos, dentro del lenguaje de texto, ¿verdad? Pero sí es cierto, ahí viene la parte donde, ok, ¿dónde está el humano que se puede salir de esa caja, ¿verdad? Y ya Ujú. puede pensar, ya puede pensar no solamente como de forma vertical, perdón, de forma vertical, sino con esa forma T, ¿verdad? Donde usted ya piense, vamos, de ujú, forma horizontal y diga, ok, voy a tirar hacia otras líneas, ¿verdad? No sé, sobre negocios, sobre lo que estoy tratando de construir. Entonces, es algo tal vez que sí es importante como desarrollar en la gente, Sí. esta habilidad ujú, de pensar fuera de, ¿verdad? Ajá. Yo yo tengo, Aldo, a mí me surge una espina con todo esto y me preocupa del tema de ujú, los datos, porque me digo,
ok, me encanta lo que estás diciendo, Michael, y yo me pongo a pensar, sí, o sea, la IA viene, usa los datos, puedo entender mejor los datos, si tengo un pensamiento súper creativo, veo cosas, hasta cuestiono cosas diferentes, o sea, de la IA, pero me hace pensar entonces decir, pero entonces hay una falsedad de que al final, sí, la IA y los datos, la ciencia de los datos consiste mucho también en poderlos organizar y entenderlos, pero tenés que tener un conocimiento de los datos también. ¿A Ah, qué por me refiero supuesto. con esto? Porque, Mm, por ejemplo, ahora hablabas de hacer un app y me encanta este ejemplo. Yo no te miento, Aldo y yo no sé, Aldo, si vos pensás, pues yo me siento ultrapotenciado con la IA. A sí, veces con las claro. Ujú, herramientas que digo, wow, no puedo creer, por ejemplo, antes yo hablaba de, he tenido conocimiento de, por ejemplo, hacer páginas web, de entender ujú, diferentes modelos de página web. No soy programador, pero ujú, entiendo el ujú, código, lo entiendo. A veces hasta me podía a jugar con código y quitarle una partecita al ujú, código y mira, se modificó como yo quería porque uno medio lo sabía a pesar de no saberlo. Y llego hoy y digo, Mm, claro, me encuentro con aplicaciones que lleguen y te hacen una app, te hacen una página web, le dices un poco de prompts y yo veo lo que me está haciendo y yo digo, esto es lo que yo sabía, pero yo he jurado un montón porque no soy programador haciéndolo. Claro, ujú, tengo ujú, muchísimo conocimiento y hasta tengo otros pensamientos porque estudié la información de cómo se hacía manualmente, por ejemplo, una página web o cómo se hacía manualmente ujú, una app y ahora que se hace así, yo digo, puedo pensar más allá de que simplemente venga alguien y diga, mm, me voy a montar un modelo de negocio, no entiendo ni qué ujú, hace, la IA me dio alguna ujú, respuesta, suena buenísima, pero suena bien, pero no entendí nada. A la persona ujú, que tal vez yo estuve, y no sé si suene mal esto, pero estuve antes de la IA, tuve que entender la información, tengo que masticarla, y ahora que la veo y la analizo y viene consumida, la entiendo hasta se me ocurren un montón de insights porque entiendo claro, el trasfondo de todo lo que está ahí. ujú, claro. Digamos, es que, vamos a ver, yo creo que esto hay que pensarlo un poco, bueno, eso es como digamos, nuestra, o sea, tenemos otra revolución, ¿verdad? Digamos, ujú, o sea, ya pasamos, es como una cuarta, quinta revolución industrial, ¿verdad? Es como, ya cambiamos, digamos, a otro paradigma en general. Y si usted se pone a pensar, digamos, en la segunda revolución industrial, digamos, cuando uno tenía, vamos a ver, pensémoslo así, cuando vos tenías, imagínate, estás en 1800 por ahí, 1800 y tanto, ¿verdad? Y tenías que atravesar un río, ¿verdad? Di, lo que hacías agarraste tu bote, ¿verdad? Y empezabas a darle con el, ¿verdad? Con los Con el remos, remo. ¿verdad? Hasta llegar al otro lado. ujú, Entra la máquina de vapor. La máquina de vapor pues, es lo que marca, digamos, el inicio, digamos, de la revolución industrial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes ya la máquina de vapor, puedes agarrar, prender esa máquina de vapor dentro de un barco y ya puedes mover mercancías gigantes, digamos, dentro de los ríos y empezar a hacer. Bueno, entonces, lo que hizo esa máquina, digamos, en el fondo fue potenciar la capacidad física de las personas para hacer un trabajo. ¿Ok? ujú, En este momento lo que tenemos es otra maquinita, digamos, de alguna forma, que en este momento lo que está haciendo es potenciando la capacidad cognitiva de la gente, ¿verdad? exacto. Entonces, lo que vos tenés ahorita es que si vos tenés un nivel, de cierta forma, cognitivo o de conocimiento, pues vamos a decirlo bajo, o conciencia baja sobre lo que estás tratando de construir, pues esto te va a potenciar, pero te va a potenciar, ¿verdad? A un nivel, digamos que tal vez no va a ser igual si alguien ya estaba arriba, ¿verdad? Y vos querés más bien esa persona potenciarla más arriba, ¿verdad? Entonces, Ajá. Ujú, o sea, hay que pensarlo como un multiplicador, ¿verdad? Entonces, eso va a multiplicar lo que ya tenés, no va a igualarte, digamos, de alguna forma, ¿verdad? Con lo que, por ejemplo, digamos, con que Persilas dice que, ok, ya sabe hacer páginas web y perfecto. Digamos, tu conocimiento de lo que podrías hacer con una página web, con una IA, jamás va a ser igual que lo que un chiquillo tal vez de 20 años que nunca ha tocado un HTML podría hacer, Exacto. digamos, con una IA, ¿verdad? O sea, tal vez quedaría más o menos parecido, digamos, digamos, tal vez alguna estructura ahí, pero tu conocimiento tan profundo, digamos, de lo que vos podrías construir con una página, ese chiquillo tal vez no lo va a tener, ¿verdad? Entonces, Exacto. es el tema, digamos, de potenciar, ¿verdad? Entonces, hay que pensarlo como que es un booster, ¿verdad? Si vos ujú, tenés un nivel
para X, digamos, de nivel, eso te va a potenciar una cantidad X hacia arriba, pero entre más conocimientos vos tengas ya de por sí solos tuyos, la IA te va a potenciar más, ¿verdad? Entonces, eso tal vez es como lo que tienes que pensar. Sí, pero Claro, adelante. aquí a mí me surge una, no sé si pregunta o preocupación, y es, Ujú, a mí lo que me preocupa es darle una herramienta poderosa con malos datos a las organizaciones. Mm, O sea, porque en claro. lugar de volverte doblemente inteligente, te va a volver doblemente estúpido, ¿verdad? O ineficaz, ¿verdad? Ujú, O ineficaz, por ejemplo, yo cuestiono mucho estos influencers que publican prompts genéricos. Esto no es un tema de prompts genéricos, porque ujú, si ujú. la empresa usa un prompt, y lo pongo nuevamente de ejemplo, un prompt genérico de estrategia de marketing, y la B usa el mismo y la C usa el mismo, recordemos, y esto es importantísimo para la gente, que la IA piensa en función de probabilidades. Es Y probabilidades. entonces, son probabilidades. El MAE dice, la sí, probabilidad de que estas 5 ideas sean las buenas es tanto, entonces tiro esas, pero se las está tirando a la empresa A, la empresa B, la empresa C, la empresa D, porque Ujú. es la misma data, y ahí es donde entra, qué tan preparados está el talento para hacer estas preguntas. Y a mí es donde yo veo la crisis, y por eso las empresas, yo creo que están enfocándose primero en optimización, pero luego nos vamos a preguntar, bueno, y el talento, ¿tenemos el talento con el suficiente desarrollo de pensamiento crítico para poder exacto. lograr el valor necesario? ¿O estamos asumiendo que por comprar IA realmente nos va a dar esa calidad y esos datos necesarios para tomar decisiones? Sí, de hecho, bueno, insisto, o sea, por eso es que yo empecé mi proyecto, porque, Mm. o sea, yo vi esa necesidad de, digamos, de talento más redondo, más completo, más que decir, soy un científico de datos IA, ¿verdad? Eso, ¿verdad? O soy un gurú en IA, o soy un X en IA, ¿verdad? Eso, digamos, a mí, por ejemplo, cuando alguien me dice, em, o sea, no sé, esos títulos, no sé, se han visto en LinkedIn, ¿verdad? Que son, soy IA expert o ingeniero en IA, Mm, from no sé cuánto, ¿verdad? O sea, todo bien, nada más que uno se cuestiona mucho, digamos, qué significa todo esto, ¿verdad? Sí. Porque, o sea, vos puedes ser muy bueno prompteando y todo bien, pero es que sí, y es buen tema, ¿verdad? O sea, tenés un problema donde tenés que resolver algo para el negocio, donde el negocio, si no resuelve eso, está perdiendo $1 millón al día. ujú, Ok, ningún prompt te lo va a resolver. ¿Me explico? O sea, ujú, ningún prompt va a lograr que eso se resuelva. O sea, ocupas prompts claramente, pero ocupas también, o necesitas que una persona o sea, de forma responsable y trazable diga, ok, vea, vamos a tomar acción A, B, C y D para resolver ese problema que tenemos, ujú, ¿verdad? Entonces, digamos, y por eso es que entonces uno sí tiene que de alguna forma formar gente en ese aspecto. Por ejemplo, mis estudiantes, cuando yo les doy clases en general, bueno, en la UCR y en el emprendimiento, yo les digo, em, ok, vamos a ver, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacen ustedes o qué harían ustedes que una IA no puede sustituir? ¿Verdad? Se vamos a hacer un ujú, ejercicio, lo que sea, algún problema, lo que sea. Y entonces yo siempre trato de comunicarles que una IA no te va a reemplazar a menos de que vos quieras ser reemplazado, ¿verdad? Y ese es el tema, o ujú, sea, ¿qué tanto? Porque también es que, vamos a ver, y va a sonar feo decirlo, ¿verdad? Pero también hay gente, digamos que, digamos, también los más jóvenes, tal vez, ¿verdad? De alguna forma, em, quieren alguna cuestión más fácil, ¿verdad? Sí. O, ujú, digamos, algún tipo, digamos, de shortcut, ¿verdad? Quiero ganar, ¿verdad? $100,000 al mes y, ¿verdad? Trabajar en casa sin hacer mucha cosa, ¿verdad? Bueno, la cosa es que, em, o sea, el tema es cómo hacemos que o sea, y tal vez es parte de lo que yo, pues, trato de hacer, es cómo hacemos que la gente esté consciente de que necesita aprender, digamos, un poco de la forma
también lo antiguo, pero entender los modelos básicos, o sea, las cosas básicas, Aprender a tal vez pensar, entender, man. Aprender a exacto, pensar aprender los de modelos nuevo. básicos y luego, una vez que usted entiende cómo funciona este mecanismo, vos Mm, vas y te potencias para arriba, digamos, con la IA, ¿verdad? mm, Y es lo que les dije, o sea, por ejemplo, el caso de Percio y las páginas web, o sea, lo que sabe Percival jamás va a ser comparado con un chiquillo de 19, 18 años que mm. apenas tocó HTML ayer, ¿verdad? O sea, jamás, o sea, nunca. Sí, Y claro. entonces, cuando Percival tome una IA y haga una página web, la página web va a ser de mayor calidad que ese chiquillo de 18, 19 años. Entonces, porque, digo, obviamente la experiencia pues lo hace, ¿verdad? Obviamente uno puede de alguna forma igual simular un poco esa experiencia, porque la IA también es lo que tiene, ¿verdad? Que uno te puede poner más rápido en contexto sobre cosas que tal vez vos no has visto, ¿verdad? Por ejemplo, modelos que no has visto, o entender cuestiones, Ujú. digamos, sobre, ok, cómo funciona, digamos, un modelillo ahí que hace tal cosa y cómo clasifica y qué es lo que Mm, me tira el modelo, y, ¿verdad? Entonces vos puedes como digamos, de alguna forma acelerar un poquito la experiencia a partir de la IA, pero digo, así que si necesitas de alguna forma entender la estructura paso a paso, por si en algún, y también es importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vos tenés un modelo de IA, un modelo de Machine Learning que hace alguna clasificación, clientes, lo que sea. Y luego llega la gerencia y dice, bueno, ok, pero vamos a incluir una nueva regla. mm, No sé, que tales clientes no se clasifican o que el monto sea mayor que tal y, ¿verdad? Porque ocupamos que, no sé, segmentar cierto tipo de clientes o lo que sea. De pregunta, ¿vas a tirarle un prompt a esa cosa para que te vuelva a generar mm, una quimera ahí gigante de código? ¿O vas a tratar de entender qué fue lo que, o sea, dónde va a estar el pedacito de código que vos vas resolver? mm, Y tal Ajá. vez ahí sí usas la IA, ¿verdad? Porque ese es el tema, ¿verdad? Porque tal vez tienes un código de 20.000 líneas, no vas a tirar esas 20.000 mm. líneas a la IA para que resuelva el problema, no, tal vez tienes que entender dónde está el problema exactamente, entender el mecanismo que estás tratando de resolver y tal vez ahí con la IA, sí, usar, ok, mira, aquí quirúrgicamente necesito que me cambies estas líneas, bueno, ok, todo bien, Mm, pero, pero no hacerlo de entrada porque si no vas a crear un monstruo gigante, digamos, de código que eventualmente ni siquiera a poder entender después, ¿verdad? sí, claro. Entonces, y eso sería como el tema, o sea, sí, yo sí considero mucho el tema del conocimiento, o sea, la gente sí tiene que saber, o sea, la gente tiene que saber y tiene que tener esta idea de, de ser un técnico completo, digamos, en general, Mm, y que los C-levels en general no es que tienen que ser técnicos tampoco, ¿verdad? Pero sí tienen que tener una noción de por dónde Bueno. va, digamos, la estructura de sus técnicos, ¿verdad? Y decir, ok, yo sé que mis técnicos están mm, resolviendo tales problemas, ok. ¿Qué preguntas debería yo hacerles a esos técnicos para validar si lo que yo quiero como C-Level eh, es importante o no, ¿verdad? Entonces, mm. es como un jueguito, digamos, de ambos lados, ¿verdad? O sea, es mucha información, mucha capacitación, educación en general. Sí, es un cambio total. Dale, dale. Es que me quedo pensando en algo riquísimo que digo, que engañados, tal vez, que obviamente hay olas de publicidad y hay olas de información y una de las grandes olas que hemos visto es, sí, de que es muy fácil usar la IA y no digo que no, obviamente, tampoco se Ujú, ha ujú, venido diseñando de una forma como todos los productos tecnológicos de una manera de que usemos datos, tecnología para analizar los datos, de que sea fácil, de que Mm, podamos accesarla de una manera en que cualquier humano, digamos, pueda hacerlo. Pero ujú, yo me quedo pensando en que obviamente las organizaciones, o sea, están hoy en día valorando o tratando de entender, o sea, cómo conectar los datos con esa innovación empresarial y vos, Michael, me dejas un contexto en que Aldo y yo en Rocket Technology hemos venido diciendo, eso es, no es, y es darle vuelta a esa métrica
no es que te doy 20% de la información y 80% del trabajo lo hace la IA, no es el 20% Ajá. el 80% del trabajo es humano, es entender, Es humano. es tener conocimiento de hasta de algunas habilidades técnicas, que todos los que Sí, claro. Ujú, estamos y llegamos a C-level, obviamente pasamos por entender que, y yo le puedo preguntar a Aldo que mucho antes de estar en un nivel de C-level, Aldo estuvo y conocía de qué es hacer una investigación de mercados y masticar los datos y entenderlos y cómo los Ajá. extraigo para el día de mañana que está en una posición donde está hablando de esto. Diga, entiendo que el dato es interesante, pero lo puedo cuestionar que eso es 80% humano porque ABC, y ahí es donde, como decía Steve Jobs, se conectan los puntos para atrás, ¿verdad? Que dice, ¿qué tiene que ver Ujú. ujú, aquello con esto? Pero sí tiene mucho sentido, porque puedo cuestionar la información y darme cuenta que ese modelo de predicción y eficiencia no tiene sentido alguno si no va a entregar ningún valor, por ejemplo. Ujú. ujú. Correcto, correcto. Sí, sí, total, total. Sí, digamos, incluso aquí yo me pongo a pensar, incluso en las, ¿verdad? Porque ciertamente es lo que vos decís, ¿verdad? El 80% es humano, ¿verdad? E incluso, digamos, yo me podría cuestionar todavía los humanos, es lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Los humanos tienen esta responsabilidad ética sobre hacer cosas, ¿verdad? Ujú. Vos puedes decirle a un humano perfectamente, a un equipo, ok, quiero la línea de negocio, debes hacer X, X, Y, Z, digamos, dentro digamos, del problema, ¿verdad? Ok. Pero tal vez vos le tiras o no sé, o no digas tales palabras porque son, ¿verdad? Tal vez prohibidas o lo que sea, ¿verdad? O tal vez nuestro discurso quiero que sea de tal estilo, ¿verdad? Porque queremos, no sé, transmitir cierto tipo de emociones al cliente, ¿verdad? Pero una IA, digamos, vos le puedes dar instrucciones, pero igual va a ser al final un poco, digamos, un poco lo que quiera, ¿verdad? O sea, Ujú. aunque vos le Exacto. tires el super prompt con un montón de skills y un montón de agentes y un montón de cosas, y al final te puede tirar lo que quiera, ¿verdad? Entonces, creo que tal Y hay- vez, Ujú. digamos, esta responsabilidad es lo que digo, esta trazabilidad, lo que llaman el acumen, ¿verdad? Es como esta Ujú. idea de saber del negocio y saber cuál es el espíritu del negocio y saber qué es lo que yo tengo que resolver, digamos, del negocio, es lo que un humano, digamos, realmente necesita saber y sobre todo saberlo de Ujú. forma del negocio y en la parte técnica, ¿verdad? Porque si Ujú. no, pues, si quieres resolver que un científico de datos, por ejemplo, me resuelva ciertos problemas, sin, pues, ocupar las dos de alguna forma, ¿verdad? Ujú. No sé si tienes algo que decir, algo. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué le recomendarías a un CEO que está escuchando este podcast que necesita entender que sin data la IA no va a hacer más que disparar correos y contestar WhatsApp? Porque, Ujú. y vos sabés, vos lo viviste hace 3 años, cuando se puso en moda el científico de datos, la mayoría de las empresas empezaron a publicar en LinkedIn, se necesita científico de datos, y llegaba el científico de datos a la empresa y no habían datos, ¿va? Ujú, claro, Y todavía, total, y total. todavía hay muchas. ¿Qué le recomendarías? ¿Cuáles son esas 3 cosas que tiene que hacer un CEO si va a empezar a generar esos datos para poder potenciar la IA y la creatividad, sobre todo, y la innovación en la Ujú, organización? ujú. Sí, sí, muy, muy buena pregunta, de hecho. O sea, yo recomendaría, digamos, lo primero sería, ok, bueno, obviamente si sos un C-level, entendés el negocio, claramente, ¿verdad? Ujú. Pero además, sí te recomendaría como entender cómo funciona tu equipo técnico, ¿verdad? Porque Mm. tal vez Ajá. el problema tal vez es que los C-levels están en algún nivel, digamos, donde no están viendo qué está ocurriendo con la parte técnica, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿verdad? Reciben datos, ok, para arriba, ¿verdad? Pero no están entendiendo qué está ocurriendo abajo, donde Ujú. están, pues, en la parte operativa, ¿verdad? Técnicos, etcétera. Entonces, Em, yo creo que esa persona debería entender cómo funciona, o sea, a grandes rasgos, obviamente, no jamás a nivel, Mm. pero a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso completo, digamos, de la generación de un dato hasta el reporte que él recibe, ¿verdad? Ujú.
para entender si en algún punto él tendría que cuestionarse algo, ¿verdad? Porque esa sería la Ya. parte más importante, ¿verdad? Yo tenía Entonces, una jefa que decía, perdona, yo tenía una jefa, para rescatar eso, yo tenía una jefa que decía, usted no puede pedir lo que no sabe hacer. exacto, bueno, por ahí va el asunto, Mm, ¿verdad? ok. Ese es el asunto, ¿verdad? O sea, yo sí creo que un C-Level al menos tuvo que entender, o sea, hacer un análisis completo, digamos, de algo, de lo que él trata como de gestionar, para entender o que alguien te lo explique, digamos, de 0 a 100, digamos, para que alguien te lo explique y que vos entendas, digamos, si hay fallos, digamos, dentro del juego, ¿verdad? Em, Mm, y, digamos, yo sí recomendaría mucho el tema de, sobre todo, entender, o sea, abrazar el fallo como parte del negocio, ¿verdad? Como, Eso tal vez es una cosa importante. Yo sé que tal vez la parte de los C-levels, pues no quieren fallar, ¿verdad? Porque hay métricas y hay pues algún tipo de estándar que quieren pues mantener, ¿verdad? Pero creo que la cultura del fallo funciona, digamos, para entender y para dar contexto de qué está sirviendo y qué no está sirviendo, pero obviamente son fallos controlados, ¿verdad? O sea, para sí, mí sería claro. como la parte donde pues tenés que darte un espacio para fallar, ¿verdad? Digamos, y que este fallo, perdón, ocurra, digamos, con los equipos, digamos, para que ellos entiendan también dónde está fallando, para ver si se pueden mejorar esos errores, ¿verdad? Y Mm, sobre todo, yo tal vez daría mucho énfasis en la parte del equipo humano. O sea, qué tipo de recurso humano estoy contratando, digamos, bajo de- qué calidades o bajo qué estructuras, digamos, estoy contratando ese equipo humano que me pueda resolver todos los problemas que estoy tratando de resolver, ¿verdad? Porque si, y es lo que yo te decía, digamos, por ejemplo, soy prompt engineer, no sé cuánto, ¿verdad? Ok, pero esta persona me podría resolver un problema cuando yo le pregunte algo sobre el modelo y ¿verdad? Y me dé alguna, o sea, como que me dé un problema, digamos, el modelo y esa persona me podría resolver el problema dentro del código. Y tal vez no, ¿verdad? Entonces, mm, ajá. yo sí valoraría mucho, digamos, que si ocupo un técnico, que sea un técnico de alto nivel, ¿verdad? Y sobre todo que tenga estas habilidades potenciadas sobre IA, todo bien, pero que sí entienda, digamos, la parte interna, digamos, de los modelos, ¿verdad? Porque mm, cuando algo falle, ¿verdad? Pues y esa persona tiene que resolverlo. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, digamos, pasa de vez en cuando, digamos, no sé, que Claude se cae. mm, Ok, Claude se cayó hace como unos días, se cayó como unas horas, 2 horas, ok. Entonces, sí, pensarlo, digamos, diferente. O sea, usted va a parar la operación de todo un negocio dos Por, horas simplemente porque otra compañía aparte, que no es mm, tuya, dejó de funcionar, de buen punto. ¿verdad? Ese es el Ujú, tema, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, y también es el tema, ¿verdad? ¿Qué pasaría si un día, por ejemplo, Claude y OpenAI y todas estas dicen, ok, o Gemini o Google, perdón, dice, ok, vamos a aumentar cada API o cada suscripción 2 veces, o sea, por dos. duplicar el O, costo de o las tokens. APIs. Se Sí, que quedan los sin tokens presupuesto. pagan 2 veces, digamos, lo que está costando ahorita, porque no sé, queremos ganar mucha plata. Bueno, ya hay Ok, empresas que se entonces, gastaron el presupuesto anual, de hecho. claro, claro. Más bien, Ujú, hay empresas que ahora les sale más barato contratar un junior que pagar los tokens de Cloud, sí, ¿verdad? ¿Verdad? exactamente. Entonces, ese es el tema. O sea, ya que los juniors estaban también subvalorados, ¿verdad? Entonces, es qué como una bueno. cosa de, ok, que como, cómo salimos con esto, ¿verdad? Entonces, Exacto. de hecho, digamos, una de las cosas que yo estoy trabajando ahorita también es en una formación, eventualmente la voy a sacar este año, a final de año, es una formación de cómo hacer LLMs, bueno, LLM no, sino SLMs, ¿verdad? Que Ujú, son Small Language Models, ¿verdad? Entonces, cómo Ajá. ujú, crear pequeños agentes o pequeños bots, pero internos con información local para que las empresas puedan correr, digamos, de buena forma, pues local, digamos, cosas muy pequeñas, ¿verdad? O sea, no.
ciertamente no va a ser un Claude y no va a ser un ChatGPT, sino que va a ser algo muy pequeñito para resolver un programa muy particular que no dependa de internet ni siquiera, sino que depende simplemente de un Ujú. servidor dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, eso yo, pues me interesó mucho, digamos, este proyecto y lo estoy trabajando para que a final de años pues hacer una formación sobre eso. Genial. Michael, ¿dónde te pueden encontrar? Si quisieran nuestros amigos que nos escuchan, ¿dónde te pueden encontrar? LinkedIn o donde Sí, quieran. bueno, en LinkedIn me pueden encontrar en Michael Solís, ahí me buscan nada más Michael Solís, es Ujú. casi que es el único que hay, ¿verdad? La empresa sería statopro.com. Ayer yo les voy a dejar el link, digamos, dentro de, bueno, no sé si ustedes lo van a publicar dentro Ujú. de su red. Y pues ahí está la información completa, digamos, y correo me pueden buscar en michael.solis@statopro.com, ¿verdad? Entonces, ese Bueno, sería como los métodos de contactarme. genial. Muchas gracias, amigos. Esto fue Hacker Corporativo Podcast. Un fuerte abrazo. Recuerden que todavía nos quedan pocos espacios para el Laboratorio de Innovación con IA del 23 de junio. Pueden descargar la información en nuestra página www.rocketinnovationhub.com y también pueden ver los nuevos servicios que estamos lanzando para el segundo semestre que ya están publicados en la página. Un fuerte abrazo, Michael. Muchas gracias, Percy. Nos Que esté muy vemos. bien. Bonita tarde para Muchas todos. gracias a los dos, Aldo y Percy, muchas gracias por la invitación.